En el capítulo 448, la casa de los de la reina despierta con un silencio extraño, de esos que no anuncian paz sino un temblor interno que todos sienten sin atreverse a nombrarlo. Las escaleras crujen bajo el paso de Begoña, pero no es el sonido lo que la delata, sino la tensión en sus hombros, como si cada músculo llevara días sosteniendo una verdad que no encuentra salida. Desde la noche anterior, cuando supo que Andrés había regresado sin una sola explicación, siente que un nudo se le instala en la garganta, un nudo hecho de reproches, de heridas viejas y de todas las palabras que no se dijeron cuando aún quedaba algo que salvar. Justo al verlo entrar al salón, ese nudo estalla en forma de valentía. Le pide hablar, no con la suavidad con la que tantas veces lo consoló, sino con una firmeza que él no esperaba. Andrés no retrocede, pero tampoco avanza, se queda en un punto intermedio donde la distancia se convierte en arma. Él ha vuelto distinto, con una mirada opaca, cargada de un resentimiento que Begoña no sabe si nació en Tenerife o si llevaba tiempo gestándose sin que nadie lo viera. Ella quiere respuestas, quiere saber dónde ha estado realmente y por qué desapareció sin una sola palabra, pero lo que recibe es un muro. Andrés la acusa de haber elegido a Gabriel demasiado rápido, de haber firmado su vida al lado de un hombre que no merece su lealtad. Begoña, herida, le recuerda que fue él quien se alejó primero, que ella solo intentó sobrevivir a un vacío que él dejó al marcharse. La conversación no es diálogo, es choque. Dos almas heridas que hablan desde la propia grieta y no desde la verdad. Y cuando Andrés menciona su boda con Gabriel, un resplandor de furia cruza el rostro de Begoña. No porque él la juzgue, sino porque esa palabra, boda, aún le duele como una cicatriz fresca. Lo peor es que ambos saben que en otro momento, en otra vida, quizá habrían podido entenderse, pero ahora solo se hieren porque no saben cómo acercarse sin romper algo. Mientras la tensión crece dentro de la casa, Marta escucha la discusión desde el pasillo. Ella también tiene algo que decirle a su hermano, pero no por amor ni celos, sino por ese abandono que sintió como una traición. Cuando finalmente lo enfrenta, su voz no tiembla. Le reprocha haber desaparecido justo cuando ella se derrumbaba por lo de Fina. Le recuerda cómo tuvo que sostenerlo todo mientras él se marchaba con un silencio que ella interpretó como desinterés. Andrés intenta defenderse, pero Marta no lo deja. El dolor de una hermana siempre es diferente. Más íntimo, más profundo, más imposible de esconder. Y cuando lo termina mirando con esos ojos que mezclan cariño y decepción, él comprende que en esta casa su regreso no será celebrado, sino examinado como una herida que vuelve a abrirse. Al otro extremo de la casa, María prepara sus cosas en silencio. Nadie sabe aún la decisión que está a punto de anunciar, pero ella ha tomado una determinación que cambiará la dinámica familiar. Cuando baja al comedor y, con total serenidad, dice que empezará a trabajar en la fábrica, el ambiente se quiebra. Damián la mira como si hubiera escuchado mal. Begoña siente que el aire se enfría. No es que les moleste que trabaje, sino lo que simboliza, María cortando el cordón umbilical que la mantenía unida y atada a la casa. Por primera vez en mucho tiempo, ella marca su propio rumbo, y lo hace con un aplomo que sorprende incluso a quienes ya la conocían como una mujer fuerte. Pero no todos los corazones están ocupados por decisiones tan firmes. En una esquina del pueblo, Carmen se encuentra con David, buscando un oído que no la juzgue. Le confiesa sus miedos. Las noches de fiesta de Tasio con los franceses la han devuelto a un pasado del que le costó mucho sacarlo. Ella cree en él, lo quiere, pero sabe que las recaídas siempre empiezan con excusas pequeñas y risas ajenas. David la escucha en silencio, comprendiendo que el amor en ocasiones es más frágil que la apariencia que cada uno intenta sostener. Y mientras la vida emocional de muchos se quiebra, en el dispensario la realidad adquiere un matiz aún más peligroso. Luz entra con los resultados de las pruebas de Gema, y su expresión lo dice todo antes de que sus labios pronuncien una sola palabra. Cuando finalmente revela que está embarazada, el mundo de Gema se detiene. La alegría que cualquier mujer podría sentir se esfuma en el acto. Su cardiopatía convierte la noticia en una amenaza. Luz, con la profesionalidad que la caracteriza, intenta explicarle posibles cuidados, pero Gema solo escucha una frase que retumba como un tambor: tu vida corre peligro. Ella se aferra a la camilla, sintiendo que las paredes del dispensario se inclinan sobre ella. No sabe cómo decírselo a Joaquín, cómo mirar a su esposo y reconocerle que aquello que ambos soñaron podría convertirse en su sentencia. Porque la maternidad que siempre deseó ahora aparece teñida por el miedo,
la duda y la posibilidad de dejar huérfano al hijo que aún no ha nacido. Lejos del dispensario, Manuela, sin saber la magnitud del drama de Gemma, intenta remover la conciencia de Damián. Le habla con esa mezcla de respeto y firmeza que solo ella sabe usar. Lo mira a los ojos y le dice lo que muchos piensan y pocos se atreven a pronunciar: que su familia está hundiéndose no por culpa de los demás, sino por los silencios que él ha permitido. Algo en esas palabras lo golpea con fuerza. No responde, pero su rostro se endurece como si Manuela hubiera tocado la parte más vulnerable de su orgullo. Mientras la conciencia del patriarca se tambalea, Andrés busca un aliado inesperado: Luis. Lo lleva aparte, lejos de oídos indiscretos, y le explica todo lo que descubrió en Tenerife, todo lo que Gabriel ha estado ocultando. Luis escucha con una mezcla de incredulidad y tensión. Nunca imaginó que el hombre que lidera la fábrica con tanta seguridad pudiera tener un costado tan oscuro. Cuando termina la conversación, el perfumista no dice nada, pero su expresión lo delata. Por primera vez, empieza a creer que Gabriel no es el hombre honesto que aparenta ser. Y mientras la sombra de Gabriel crece en la mente de Luis, Marta se sincera con Pelayo. Le cuenta que ha sentido señales, gestos, miradas de Chloe que van más allá de una amistad laboral. Pelayo la escucha con calma, aunque en su interior se despierta una inquietud. Sabe que en la colonia los sentimientos nunca son inocentes, y cualquier desliz emocional puede convertirse en tormenta. Marta suspira, consciente de que no está preparada para desenredar ese nudo, pero agradecida de poder decirlo en voz alta sin sentirse juzgada. No muy lejos de allí, la colonia vive su propio sobresalto cuando Manuela presencia cómo un hombre intenta acosar a Maripaz. Ella interviene sin pensarlo, como siempre, pero es el insulto que él lanza: Paloma, lo que la deja helada. Ese nombre no coincide con la identidad que la joven siempre afirmó tener. Con el corazón acelerado, decide hablar con Claudia. Le explica lo que escuchó, lo que vio, lo que sospecha. Claudia queda desencajada. La muchacha que han acogido y protegido podría no ser quien dice ser. Y mientras esa verdad germina, en otro rincón de la colonia Gabriel presiona a Francisco Cárdenas. Quiere que deje en paz a Pelayo, que retire sus amenazas, que cierre la boca. Pero el político es más frío que el mármol. Le deja claro que no piensa retroceder, ni con Gabriel, ni con nadie. Ese rechazo, tan directo y cínico, marca el final de esta primera parte del capítulo. Porque en Sueños de libertad, los conflictos rara vez estallan de golpe. Primero se insinúan, luego crecen y, cuando nadie lo espera, se convierten en la chispa que incendia todo. El capítulo 448 avanza con un pulso que parece acelerar a cada minuto, como si la colonia entera respirara al mismo ritmo de quienes están a punto de tomar decisiones que lo cambiarán todo. Después de la conversación con Claudia, Manuela vuelve a la fábrica con la mente revolucionada. El eco del nombre, Paloma, sigue retumbando en su cabeza, no solo por lo que implica, sino por lo que podría esconder detrás de la máscara de Maripaz. Mientras organiza unas cajas en el almacén, observa a la joven desde la distancia. Cada gesto suyo parece cargado de cautela, cada mirada desviada confirma más sus sospechas. Manuela sabe que no puede precipitarse. En esta colonia, acusar a alguien sin pruebas es como ofrecer la propia vida en bandeja. Pero también sabe que algo está mal. Muy mal. Mientras tanto, Gemma camina sin rumbo por el pasillo del dispensario. Sus pasos parecen los de una mujer que ya no pertenece al mundo que la rodea, como si la noticia que acaba de recibir hubiera puesto una distancia invisible entre ella y la realidad. Se detiene frente a la ventana y observa a Luis, que conversa con un anciano en la entrada. Un pensamiento oscuro, casi prohibido, cruza su mente. ¿Qué pasará si ella no sobrevive? ¿Quién cuidará de Joaquín, de Teo, de ese bebé que aún no tiene nombre? Su respiración se vuelve pesada, y siente cómo las lágrimas amenazan con traicionarla. No llora por miedo a morir, sino por ese instinto primitivo de madre que ya la ha unido a la criatura que crece en su interior. Luz entra de improviso y la encuentra así, perdida en un mar de incertidumbre. Con delicadeza, le habla de opciones médicas, de reposo, de seguir adelante con vigilancia extrema. Pero Gemma no alcanza a ver salida alguna. No puedo decírselo a Joaquín, confiesa finalmente, con la voz quebrada. No puedo darle una alegría que se convertirá en una condena. Luz intenta convencerla de que la verdad es siempre necesaria, pero en el fondo sabe que no es tan simple. A veces, la verdad llega a destiempo, como una tormenta que destruye antes de purificar.
En otra parte de la colonia, Carmen busca consuelo en el taller de David. El olor a madera y aceite parece calmarla, pero no lo suficiente. Las imágenes de Tasio bebiendo, riendo, dejándose arrastrar por la influencia de los franceses vuelven a su mente una y otra vez. No teme que la traicione, teme que recaiga en aquello que estuvo a punto de destruirlo hace unos años. David, paciente, la escucha sin interrumpir. Hay un momento en el que ella se queda callada, mirando el suelo, y él comprende mejor que nunca que el amor que siente por Tasio es profundo, pero vulnerable. La gente no cambia de un día para otro, le dice él suavemente. Pero a veces cambian lo suficiente para no perder lo que aman. Carmen quiere creerlo, pero el miedo se ha instalado demasiado dentro de ella para abandonarla tan fácilmente. En la mansión, Damián se enfrenta a una tarde cargada de silencios incómodos. Los pasos de los criados se oyen menos, como si todos temieran romper una calma que no es verdadera. Él revisa unos documentos que no consigue comprender del todo, consciente de que la fábrica se ha convertido en un gigante herido al que no sabe cómo salvar. Las palabras de Manuela siguen grabadas en su pensamiento como una advertencia. No puede seguir negando lo que ocurre. Pero admitirlo significaría aceptar su propia responsabilidad en la caída de su familia, y eso es algo para lo que aún no está preparado. A cierta distancia, en la galería, Begoña intenta ordenar la ropa de Julia mientras lucha por no pensar en lo que ha descubierto esa mañana. La determinación de Andrés, la frialdad con la que la enfrentó, la humillación de no haber obtenido ni una sola respuesta sincera. Todo vuelve a ella en pequeñas oleadas que la desgastan. La niña, perceptiva como siempre, nota que algo anda mal. Se acerca a su madre y le toca la mano con suavidad. Ese gesto logra romper por un instante la coraza que Begoña ha intentado sostener todo el día. Se arrodilla, la abraza con fuerza, y cierra los ojos para contener las lágrimas. Lo peor de todo es que siente que está fallándole a Julia, ofreciéndole un hogar lleno de tensiones que ella no comprende pero sí siente. Mientras tanto, Pelayo regresa a casa con el rostro cargado de preocupación. Aún siente el peso del rechazo de Francisco Cárdenas, el mismo rechazo que podría arruinar todo su futuro político. Cuando Marta lo ve entrar, percibe en su mirada un abatimiento que pocas veces ha visto en él. Sin embargo, en vez de hablar del político, ella decide contarle primero lo de Chloe. Lo hace con voz baja, como si temiera pronunciar un secreto peligroso. Pelayo no la interrumpe, pero a cada palabra que escucha, una mezcla de celos y desconcierto empieza a instalarse en él. No porque dude de su esposa, sino porque entiende que las emociones humanas no son lineales ni previsibles. En su abrazo hay comprensión, pero también temor, un temor silencioso que ninguno de los dos menciona. Cerca de allí, Andrés camina por las calles de la colonia con pasos que parecen asegurados, aunque por dentro lleva un huracán. Lo que le contó a Luis no fue fácil, pero era necesario. Mientras avanza, piensa en Gabriel y en cómo ese hombre ha logrado ganarse la confianza de Damián y la estabilidad de la familia. Pero Andrés sabe que bajo la fachada de abogado impecable existe un lado oscuro que nadie más ha querido ver. Y ahora que Luis empieza a sospechar, Andrés siente que por fin no está solo en esa lucha. Sin embargo, lo que desconoce es que mientras él intenta levantar alianzas, Gabriel está moviendo sus propias piezas. En el despacho de la mansión, el abogado revisa papeles con una calma falsa. Ha comenzado a notar que los de la reina hablan entre ellos de forma distinta, que hay miradas que antes no existían. Y aunque intenta convencerse de que controla la situación, en el fondo sabe que la verdad sobre Tenerife puede estallarle en el rostro en cualquier momento. Su mayor miedo no es perder el poder, sino perder ese lugar desde el cual ha construido la idea de sí mismo. La tensión política, emocional y familiar se entrelaza en cada rincón de este capítulo. Y es entonces cuando regresa a escena una figura que ha permanecido demasiado tiempo en silencio. Mari Paz. La joven se comporta con una tranquilidad excesiva, pero sus ojos revelan algo más complejo. Cuando pasa cerca de Manuela, baja la mirada de forma abrupta, un gesto mínimo, pero suficiente para encender las alarmas. Si no fuera Paloma, ¿quién sería entonces?, piensa la mujer. Esa pregunta abre un abismo de posibilidades. La tarde avanza, y con ella la inquietud. En la entrada de la colonia, algunos obreros conversan sobre rumores que corren de casa en casa. Hablan del regreso de Andrés, de la decisión de María, del conflicto político que amenaza a Pelayo. Cada palabra está cargada de tensión, como si todos presintieran que algo mucho más grande está a punto de estallar. Pero mientras los rumores crecen afuera,
lo más peligroso ocurre dentro de las personas. En particular, dentro de Gemma. Y es en ese instante, justo cuando la luz de la tarde desaparece detrás de los tejados, cuando ella toma una decisión. No será hoy cuando se lo cuente a Joaquín. No puede, no tiene fuerzas, necesita tiempo para pensar, para ordenar el caos, para no derrumbarse. Lo que no sabe es que ese silencio suyo será el primer eslabón de una cadena de consecuencias que marcará a todos los Merino. Y así, el capítulo 448 continúa cargado de tensiones soterradas, confesiones a medias y verdades que empiezan a asomar como grietas en un suelo que se creía firme. Porque en Sueños de libertad, nada es tan simple como parece, y cada paso dado en silencio resuena más fuerte en el alma de quienes aún no saben que están caminando hacia un precipicio emocional. La noche cae lentamente sobre la colonia, pero no trae descanso. Trae una inquietud silenciosa que parece filtrarse por las rendijas de cada casa, cada pasillo, cada corazón que ha pasado el día luchando contra sus propios miedos. En la mansión, las luces se encienden una a una, como si cada bombilla revelara una verdad que nadie quiere enfrentar. Afuera, el viento mueve las ramas de los árboles con una suavidad engañosa, como si susurrara que lo peor aún no ha llegado. En el cuarto de Gemma, la mujer se sienta en el borde de la cama con las manos entrelazadas sobre el regazo. Mira el suelo sin realmente verlo, atrapada en un torbellino de pensamientos que se superponen unos encima de otros hasta dejarla sin aire. El embarazo es real, el peligro también, y la soledad que siente pesa más que cualquier diagnóstico. Luz le ha insistido en que hable con Joaquín cuanto antes, pero el miedo se lo impide. No quiere verlo derrumbarse, no quiere que la ilusión de la paternidad se convierta en una sombra que lo acompañe en cada amanecer. Y, en el fondo, teme algo aún más doloroso. Que él la mire con pena, no con amor. A unos metros de distancia, Joaquín revisa unos presupuestos en su pequeño despacho improvisado. Está contento por el avance de su negocio de embalaje. Siente que por fin algo empieza a salir bien. Ni imagina el huracán que está a punto de arrasar su mundo. De vez en cuando piensa en Gemma y sonríe, convencido de que su matrimonio está entrando en una etapa de calma. La vida, sin embargo, suele reservar los golpes más duros para cuando uno baja la guardia. Mientras tanto, en el comedor de la mansión, María cena sola. La decisión de trabajar en la fábrica ya ha empezado a generar murmullos entre los criados, pero ella no se inmuta. Toma cada bocado con la elegancia de quien sabe que ha recuperado el control de su vida. Moverse por la mansión sin necesidad de que la empujen en silla de ruedas ha cambiado algo profundo en ella. Ahora camina no solo con libertad, sino con autoridad. La mirada de Damián durante el anuncio todavía la acompaña. No era rechazo, pero sí una mezcla complicada de desconcierto, orgullo y temor. María sabe que su independencia será interpretada por algunos como una traición, por otros como un renacimiento. Y eso la satisface. La ambigüedad siempre ha sido su mejor arma. En otra ala de la casa, Marta y Pelayo continúan su conversación, aunque la tensión se ha vuelto una tercera presencia en la habitación. Él intenta mostrarse comprensivo, pero su silencio habla más que sus palabras. Marta, acostumbrada a resolverlo todo con firmeza, ahora se siente desorientada. Ella no buscó estas señales de Chloe, simplemente las notó, y lo peor es que hay una parte de ella que no quiere ignorarlas. La pausa que precede a su siguiente frase es más larga de lo normal, como si temiera herir a Pelayo sin intención. Solo quería que lo supieras, murmura finalmente. Él respira hondo y asiente. No reclama, no acusa. Pero en su mirada hay algo que Marta no sabe interpretar del todo. Quizá miedo, quizá cierta inseguridad que nunca imaginó verlo mostrar. Pelayo siempre fue un hombre seguro, convencido, íntegro. Pero la sola idea de que alguien más pueda despertar algo en su esposa lo tambalea de una manera inesperada. Y aunque lo intenta ocultar, esa grieta se convertirá en una preocupación que crecerá con los días. En la cocina, Luz se sirve un vaso de agua después de cerrar el dispensario por la tarde. Ha tenido que mantener la compostura ante Gemma, pero ahora que está sola, se permite suspirar profundamente. La responsabilidad que carga sobre sus hombros no es menor. Sabe que la vida de su cuñada depende de cuidados extremos, pero también depende de un equilibrio emocional que está a punto de romperse. Luis la encuentra allí, apoyada en la encimera, y reconoce de inmediato ese gesto de agotamiento que ella rara vez muestra. ¿Todo bien?, pregunta con una suavidad que solo reserva para ella. Luz niega lentamente con la cabeza. No puede contarle todavía lo del embarazo de Gemma,
no sin permiso de la propia mujer. Pero sí puede compartir algo más. A veces siento que la colonia entera está a punto de explotar, murmura. Como si cada uno de nosotros llevara una bomba en el pecho. Luis la abraza, intentando transmitirle calma. Pero cuando lo hace, las palabras de Andrés sobre Gabriel vuelven a su mente. El perfumista no puede dejar de pensar en ello. Algo en su interior comienza a inquietarse, como si una pieza del rompecabezas que nunca vio empezara a encajar con demasiada facilidad. A cierta distancia, en el despacho principal, Damián abre un antiguo álbum de fotografías. No sabe qué lo ha impulsado a buscarlo, quizás un intento desesperado de recordar quién era antes de que los problemas se multiplicaran. Pasa los dedos sobre una foto en la que aparece junto a su padre, sosteniendo el primer frasco de perfume que produjeron juntos. Es una imagen de otra vida, una vida donde la confianza era más fuerte que el miedo. A medida que la noche avanza, siente como un vacío crece en su pecho. No sabe si está perdiendo la fábrica, la familia o a sí mismo. Tal vez las tres cosas a la vez. Mientras él se hunde en sus propios recuerdos, Gabriel revisa unos documentos en su habitación con la frialdad de quien ha acostumbrado al alma a sobrevivir sin remordimientos. Pero esta vez los remordimientos sí están allí, arañándole la conciencia. Andrés ha vuelto, Luis ya sabe demasiado, y María camina con una confianza que lo inquieta. Siente que el control se le escapa entre los dedos, y aunque intenta convencer a su mente de que sigue siendo el maestro del tablero, hay una parte de él que no puede ignorarlo. La jaula que construyó durante años empieza a cerrarse sobre él. De pronto, escucha pasos en el pasillo. Alguien se acerca. La puerta se abre sin aviso. Es Begoña. Ella no suele irrumpir así, pero esta noche lleva una determinación distinta. Sus ojos buscan los de él con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Durante unos segundos, ninguno de los dos habla. Gabriel espera. Ella respira hondo. Quiero preguntarte algo, dice finalmente. Él asiente sin bajar la guardia. ¿Tú sabías que María podía andar desde hace tiempo? La pregunta cae como un golpe seco en la habitación. Gabriel se tensa, y ese gesto, ese segundo de duda, es suficiente para que ella lo note. ¿Desde cuándo la proteges? ¿Desde cuándo te callas cosas que deberíamos haber sabido todos? Él intenta recuperar el control, pero ya es tarde. Begoña ha visto demasiado en sus ojos. No tengo por qué justificar nada, responde con un tono que pretende ser firme, pero suena hueco. Ella lo mira con una tristeza que supera incluso la rabia. Sí, Gabriel, sí tienes, porque somos una familia, o creí que lo éramos. Y con esas palabras, se va. Sin golpes de puerta, sin gritos. Solo una salida silenciosa que pesa más que cualquier confrontación directa. Gabriel se queda solo, enfrentando el reflejo de sí mismo en el cristal de la ventana. Por primera vez, admite en un susurro que quizá no es tan fuerte como pensaba. Mientras tanto, en la calle, Andrés se cruza con Raúl. La tensión entre ellos es palpable. Ninguno pronuncia más de dos frases, pero el silencio dice lo que las palabras no pueden. Ambos saben que María ya ha movido su próxima ficha. Y aunque Andrés finge indiferencia, hay un brillo de dolor en su mirada cuando pasa de largo. Raúl lo nota, pero no dice nada. Al fin y al cabo, en esta historia nadie tiene la conciencia limpia. La noche termina con un detalle que parece insignificante, pero no lo es. Manuela observa desde la ventana del pasillo cómo Maripaz sale del cuarto con una bolsa pequeña en la mano. No parece la joven asustada y frágil que todos creían proteger. Camina con una seguridad que no encaja, una seguridad que pertenece a alguien acostumbrado a huir, o a esconderse. Y cuando, desde el fondo del pasillo, la muchacha pronuncia en voz baja un nombre que Manuela no alcanza a oír, la sospecha deja de ser duda para convertirse en certeza. En este capítulo, todo lo que estuvo enterrado comienza a salir a la superficie. Y cuando la verdad decide asomarse, siempre lo hace con la fuerza de un terremoto. La madrugada se instala con una intensidad espesa, como si el aire cargado de secretos se negara a disiparse. En la colonia, pocas luces permanecen encendidas, pero en la mansión de la reina la noche todavía respira, inquieta, atravesada por sombras que se mueven como presagios. La casa parece más grande de lo normal, más fría, más vigilante. Quizá porque cada uno de sus habitantes duerme con un pensamiento que no lo deja descansar, o quizá porque el destino ha decidido que este capítulo sea el punto exacto donde todo empieza a fracturarse. En la pequeña habitación donde duerme Begoña, el silencio es tenso. Ella permanece despierta, mirando el techo, con los pensamientos arremolinándose como un torbellino.
Lo que vio en los ojos de Gabriel antes de marcharse aún la persigue. No fue culpa, tampoco sorpresa, fue miedo. Un miedo silencioso, afilado, que solo aparece cuando alguien sabe que lo han descubierto. Esa fugaz imagen la acompaña mientras se gira hacia el lado de la cama donde duerme Julia. La niña descansa profundamente, ajena al mundo que se desploma alrededor. Begoña la contempla y siente un estremecimiento. Ella no quiere que su hija crezca entre mentiras, y sin embargo, la casa que la rodea parece hecha de secretos entrelazados. Decide levantarse, camina por el pasillo en penumbra, como si buscara aire que no logra encontrar dentro de su propia piel. Las paredes altas parecen estrecharse a su paso. Cuando pasa frente al despacho de Gabriel, se detiene. Una rendija de luz escapa por debajo de la puerta. De pronto, una voz, casi inaudible, llega a sus oídos. Gabriel está hablando solo, o quizá no tan solo. Se acerca despacio, escucha fragmentos, nada más. No podía controlar eso, no era el momento. Andrés nunca debió, una punzada le recorre el estómago. Quiere seguir escuchando, pero un crujido en el suelo la traiciona. La voz al interior se corta en seco. Begoña retrocede antes de que la puerta se abra. Solo entonces comprende que la versión que ella tenía de Gabriel, tanto la buena como la mala, ya no sirve. Debe aceptarlo. El hombre con el que se casó es una figura construida a medias, y la mitad que desconocía podría ser la más peligrosa. A pocos metros, en un rincón del ala norte, María no duerme. Sentada frente al espejo, observa su reflejo con una mezcla de satisfacción y cansancio. Su decisión de trabajar en la fábrica ha causado justo el impacto que esperaba. Necesita, que los de la reina la miren como a una igual, pero también como a alguien que ya no depende de su caridad. Lo sabe, la libertad asusta más que la sumisión. Y si hay algo que aprendió en los últimos meses es que la independencia es el arma más afilada que puede empuñar. Toma la carta de Enriqueta nuevamente, la abre con un gesto lento, casi ritualista. Ya no necesita leerla, pero aún así repasa las letras como quien acaricia una cicatriz antigua. En ese pedazo de papel está la historia que la une a Gabriel, la amenaza que él teme y la llave que ella utilizará cuando llegue el momento. Lo dobla con cuidado y lo guarda bajo el cajón. Su rostro se endurece. No le debe explicaciones a nadie, ni siquiera a Andrés. Precisamente Andrés, en ese mismo instante, recorre la calle que lo lleva al hospital. Ha pasado las últimas horas intentando ordenar las piezas de su investigación, repitiendo mentalmente cada pista que recopiló en Tenerife. Pero cada pensamiento se estrella contra el mismo muro. La conciencia de que Gabriel es más hábil, más calculador, más peligroso de lo que imaginaba. Y aún así, Andrés siente una fuerza interna que lo empuja hacia adelante. No es venganza, es necesidad. La necesidad de reparar lo que él mismo dejó caer cuando se marchó sin despedirse de nadie. Sobre todo de Begoña. Al entrar en la habitación de su hermano mayor, la penumbra del hospital lo envuelve. Jesús aparece en una fotografía sobre la mesita de noche, observándolo con ese gesto sereno que siempre tuvo. Andrés se acerca a la cama donde él mismo estuvo hace no tantos episodios, postrado, inmóvil. La ironía del destino no deja de fascinarlo. Él despertó rodeado de mentiras, y ahora vuelve para descubrirlas todas. Marta está allí, dormitando sobre una silla, con los dedos aún entrelazados con los de Andrés, como si temiera soltarlo y perderlo otra vez. Andrés se detiene un momento para observarla. Ella, la hermana fuerte, la que cargó con todo mientras él se derrumbaba, merece la sinceridad que él no supo darle antes. Le acomoda una manta, en silencio. No quiere despertarla, no todavía. Mientras la noche avanza, el movimiento en la colonia se vuelve casi inexistente. Pero hay un lugar donde la actividad continúa, el taller de Gaspar. Manuela llega allí, impulsada por la inquietud que la consume desde que escuchó que Mari Paz podría ser Paloma. Gaspar la recibe con preocupación, pero ella no está lista para hablar. Está demasiado concentrada en conectar los hilos sueltos que ha observado en los últimos días. El comportamiento de la joven, sus silencios, sus contradicciones, esa extraña mezcla entre timidez y astucia. Ahora todo adquiere un sentido que antes no había podido ver. Gaspar, creo que Mari Paz no es quien dice ser, suelta finalmente. La frase queda suspendida en el aire como una verdad incómoda. Él frunce el ceño, incrédulo. Pero Manuela no está especulando. Ella ha visto demasiadas cosas en la fábrica para ignorar los signos. Y, cuando describe el incidente del acosador,
el hombre que la llamó Paloma. Gaspar empieza a entender que no se trata de una sospecha, sino de una revelación peligrosa. En la colonia, los secretos no se quedan quietos, se encarnan, crecen y se vuelven contra quienes intentan ocultarlos. A medida que avanza la conversación, un sentimiento oscuro se instala en ambos. Si Mari Paz oculta su identidad, lo hace por una razón. Y en la colonia, las razones suelen ser más letales que los hechos. Mientras tanto, en el despacho del político Francisco Cárdenas, la tensión sigue viva. Gabriel ha intentado detenerlo, pero el hombre ha dejado claro que su presión sobre Pelayo no terminará. El poder, y el rencor, de Cárdenas es demasiado grande para que un abogado, por muy astuto que sea, pueda detenerlo. Esa amenaza persistente será un hilo que continuará tensándose capítulo tras capítulo, alimentando el conflicto político que tarde o temprano estallará. Y así, mientras cada personaje libra su propia batalla interna, la colonia entera parece sostener la respiración. Algo está por romperse, algo grande. Y todos lo presienten, incluso aquellos que todavía no saben que son piezas clave de este tablero en movimiento. La noche se cierra sobre ellos, espesa, interminable. Pero la verdadera tormenta aún no ha comenzado. El amanecer llega sin suavidad, como un golpe seco contra los cristales de la colonia, arrastrando consigo un frío que parece colarse directamente en los huesos. La luz grisácea apenas consigue atravesar las nubes cargadas, y en la mansión de la reina cada respiración parece pesada, como si todos presintieran que ese día traerá verdades que nadie está preparado para escuchar. Es un amanecer sin claridad, uno de esos que anuncian que algo profundo está a punto de desmoronarse. En la cocina, Luz se mueve con una delicadeza que no es habitual en ella. Ha dormido poco, inquieta por Gemma y por la reacción que Joaquín tendrá cuando la verdad salga a la luz. Mira la tetera hervir como si en el burbujeo del agua hubiera alguna respuesta. Pero no la hay. La vida no ofrece soluciones anticipadas, solo presenta los dilemas, crudos, inevitables. Cuando Luis entra, descubre en ella la misma expresión que muchas mujeres intentan ocultar. La de quien carga una información demasiado pesada para guardarla, pero demasiado peligrosa para revelarla sin permiso. Luis se acerca y coloca una mano en su espalda. Luz no habla, pero él entiende que algo se está rompiendo alrededor de ellos. Desde que Andrés le reveló su investigación sobre Gabriel, una inquietud nueva se instaló en su pecho, un presentimiento oscuro que ahora se suma al cansancio que ve en los ojos de su esposa. El silencio entre ambos no es distancia, sino preparación. Saben que el día será largo. En otro punto de la casa, Begoña prepara el desayuno de Julia con movimientos automáticos. La niña habla de sus flores del jardín, de un dibujo que quiere hacer, de un cuento que escuchó la noche anterior, pero su madre apenas la oye. La imagen de Gabriel hablando en el despacho en voz baja, la tensión en su gesto cuando le preguntó sobre María, la sensación helada de que él oculta más de lo que admite. Todo lo persigue. Cuando finalmente se agacha para ayudar a Julia con los zapatos, la niña la mira con una seriedad que no corresponde a su edad. «Mamá, ¿estás triste?», pregunta. La voz inocente la atraviesa como una flecha. «No, mi amor, solo estoy cansada». Pero Julia ladea la cabeza, incrédula. Los niños siempre ven más de lo que los adultos intentan ocultar. Begoña la abraza, un abrazo largo, casi desesperado, y durante ese instante siente que su hija es la única verdad firme en su vida. En la habitación contigua, Gabriel se arregla frente al espejo, aunque su reflejo parece un desconocido. La ropa impecable, el nudo perfecto de la corbata, la apariencia de control absoluto. Nada logra ocultar la sombra que hoy le oscurece los ojos. Ha pasado la noche preparando mentalmente su defensa, intentando anticiparse a cada movimiento de Andrés, de María, de cualquiera que amenace su versión de los hechos. Pero la inquietud lo corroe. Ya no domina el tablero como antes, ahora juega en un terreno que cambia bajo sus pies, y lo sabe. Hay una grieta en su máscara, y cada minuto que pasa se ensancha. En la fábrica, Tasio y Gaspar discuten sobre los turnos, las entregas, los rumores que no dejan de crecer. Cada vez más obreros se presentan temerosos de lo que pueda ocurrir si la empresa se vende, si Cárdenas sigue atacando, si los de la reina se fragmentan por completo. La tensión se palpa, incluso el sonido de las máquinas parece más brusco, como si también ellas sintieran la inestabilidad. Gaspar intenta mantener el control, pero la culpa de Tasio convierte cada conversación en una espiral agotadora. Finalmente, Gaspar lo toma del brazo y lo lleva aparte.
Tasio, tienes que respirar. ¿Respirar? Mientras todos piensan que somos unos traidores, no puedes cargar solo con el peso de la fábrica. Pero Tasio ya no escucha. La culpa, el miedo a fracasar, la presión constante. Todo lo está destrozando lentamente, como una cuerda tensada demasiado tiempo. Mientras tanto, Claudia sale de su casa con el corazón aún acelerado. La conversación con Manuela la mantiene en vilo. La posibilidad de que Maripaz les haya mentido desde el principio la descoloca. Claudia siempre quiso creer que la muchacha necesitaba ayuda, que venía huyendo de la violencia o el abandono. Pero ahora, la duda se ha vuelto una sombra permanente. Cuando llega al puesto donde la joven suele trabajar, la encuentra ordenando tarros con un cuidado excesivo, como si intentara distraerse de algo. Claudia la observa, en silencio, buscando una grieta en su apariencia. Y la encuentra, un pequeño temblor en sus dedos cuando escucha pasos detrás de ella. El miedo repentino, el reconocimiento en su mirada. Esa reacción no pertenece a alguien inocente. Claudia regresa al taller de Manuela poco después, más convencida que asustada. La tía y la sobrina se miran largo rato, sin necesidad de palabras. Hay algo que ambas comprenden de inmediato. Deben investigar antes de confrontar, porque en esta colonia las apariencias engañan, y las mentiras suelen ser armas de doble filo. En ese instante, a varios metros de allí, un coche se detiene frente al dispensario. Joaquín baja, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa tranquila. Entra silbando, ajeno al torbellino emocional que Gemma vive. Cuando ella lo ve llegar, siente que la garganta se le cierra. Lo ama, profundamente, y esa es justamente la razón por la que teme decirle la verdad. Él la abraza con ternura. Ella intenta corresponder, pero el miedo le paraliza el corazón. Joaquín habla de sus avances en el negocio, de pequeñas victorias cotidianas, de un futuro brillante que construye sin saber que pende de un hilo. Ella lo escucha con los ojos llenos de lágrimas que él no ve. La felicidad de Joaquín, tan pura, tan sincera, es precisamente lo que hace que la culpa la destroce. En el camino de regreso a la mansión, Andrés acelera el paso. No quiere perder más tiempo. Cada minuto que pasa es una oportunidad para que Gabriel gane ventaja. Pero también hay otro impulso, uno más íntimo, más doloroso. La necesidad de hablar con Begoña. Sabe que la hirió la noche anterior, que dijo palabras que no debió decir, que dejó que su resentimiento se impusiera al cariño que todavía siente por ella. Andrés no tiene claro qué espera obtener ahora, pero sí sabe que no puede continuar sin dejar las cosas claras. Cuando llega a la casa, la encuentra en el jardín trasero. Begoña está regando unas plantas que parecen marchitas, aunque en realidad lo marchito es su ánimo. Él se acerca despacio, casi temiendo que se aleje. Ella lo siente llegar, pero no se gira de inmediato. La tensión entre ambos es palpable, como un hilo tirante que puede romperse en cualquier momento. Begoña, lo de ayer, ella lo interrumpe. No quiero hablar de ayer, quiero hablar de ahora. Su voz no es dura, es frágil, es honesta. Andrés la mira fijamente, con un temblor que rara vez deja ver. Estoy aquí, no pienso volver a desaparecer. Ella baja la mirada. Eso dijiste antes. Él se acerca un paso más. Entonces déjame demostrarlo. Hay un silencio largo, lleno de palabras que ninguno se atreve a decir. Entre ellos todavía queda amor, queda herida, queda historia. Pero también queda una sombra, la sombra de María, que vuelve a interponerse incluso sin estar presente. Y mientras esa tensión emocional se respira en el jardín, la escena final del episodio se prepara en otro punto de la colonia. La plaza donde Pelayo trabaja en algunos documentos. De pronto, siente una sombra proyectarse sobre la mesa. Levanta la vista. Francisco Cárdenas está allí. Su sonrisa es afilada. No he cambiado de opinión, dice el político. Pelayo permanece en silencio. Voy a seguir presionándote, Pelayo. Y cuanto más te resistas, peor será para ti. Y para tu esposa. Las palabras se clavan como cuchillos. Pelayo aprieta los puños. No responde, pero su mirada arde. Y allí termina este capítulo. Con los hilos tensados, las decisiones pendientes, los secretos a punto de salir a la luz, y una colonia entera caminando hacia un punto sin retorno.